Con los muy buenos días para todas las personas que en este día nos acompañan a través de nuestras redes sociales, de nuestro fanpage, de nuestro Centro Cultural Bacatá, nuestra administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa Yemi Villamil Buitrago y nuestro Centro Cultural Bacatá en cabeza de nuestro director Oscar Chunza, le da la cordial bienvenida a todas las personas que a través de nuestras redes se encuentran con nosotros y los que se encuentran en nuestro auditorio municipal. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta gran apertura de nuestra quinta feria del libro de nuestro hermoso municipio de Funza. Hojas, pensares y sembraduras. A realizarse esta gran feria dispuesta para todos nosotros del 15 al 18 de agosto, en el cual tendremos más de 120 actividades con más de 25 editoriales independientes, dispuestas para todas las edades, 6 universidades, 80 artistas y encuentros con autores como Guillermo Mesa y por supuesto también como Alejandra Jaramillo. No falten a esta cordial invitación que realiza nuestra administración municipal para que vengan a participar de nuestra quinta feria del libro. Le damos la cordial bienvenida a todos los jóvenes, a todas las señoritas, a todos los caballeros que se encuentran con nosotros y brindémosle un aplauso grande a nuestro Dios Padre Todo Creador para comenzar esta gran jornada. Sean todos bienvenidos. El día de hoy estamos dando apertura a esta gran feria en la cual se realizará un gran conversatorio, de las vorágines de la vorágine, a 100 años de esta gran publicación, en el cual estará con nosotros nuestro gran maestro Nicolás Carranza, antropólogo y estudiante de la maestría de Antropología Social de la Universidad Nacional. Pero antes de dar comienzo con este gran conversatorio, invitamos para dar unas palabras de bienvenida de esta quinta feria del libro para Jorge Balbuena. Él es nuestro director de nuestra feria, a quien lo recibimos con el gran aplauso de todos nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me siento muy honrado de poder dar la apertura, hacer la apertura de este evento tan importante para nosotros. Saludo muy especial a todos los docentes, a todo el equipo del Biblioparque Marqués de San Jorge, Centro Cultural Bacatá, por supuesto a todos los estudiantes, honorable concejal Guillermo Castro y a todas las personas que se han unido a esta apertura el día de hoy, que es En torno a la vorágine, nada más y nada menos esta gran novela que todos hemos escuchado, que de cierta forma ya llevamos impregnada de algún modo en nuestra sangre colombiana, latinoamericana, universal, que ya nos ha marcado un hito muy importante. Hoy tendremos un conversatorio muy interesante, entraremos en esas selvas, lo pusimos en plural porque no es una sola, nos ha enseñado esos 100 años de la vorágine que son muchas las selvas y los caminos y los senderos que seguimos recorriendo, que aún estamos en ese trabajo de dialogar, de reconciliarnos, de encontrarnos con nosotros mismos, que es precisamente ese diálogo que nos permite esta gran novela de José Eustacio Rivera. Hace 100 años estaba viendo la luz. Hoy esta novela nos permite ser ese motivo para también desplegar los telones y abrir hoy las puertas de nuestra Feria del Libro de Funza en su quinta versión, que en esta ocasión tiene como lema Hojas, pensares y sembraduras. Queremos resaltar el valor tan importante de nuestros saberes locales, de la memoria ancestral y local. Tendremos en la plazoleta un conjunto de invitados especiales también, que son las editoriales independientes, universidades, pero también tenemos a nuestros artesanos y también allí ustedes verán en una esquina un lugar que se llama Vorágines Funzanas. En esa esquina están nuestras mujeres yerbateras, les decimos también sabedoras. Ellas son quienes han resguardado durante décadas, al igual que la vorágine, han resguardado esa sabiduría que también nos han compartido nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros familiares, que es la medicina tradicional. Y es que en Funza tenemos esa riqueza también y es un conocimiento muy amplio en torno a las plantas y al manejo de estas hierbas que sin duda han servido para curarnos a generaciones valiosísimas también de funzanos y que las llevamos también presentes. Pues bien, esa sabiduría también hace parte de nuestro quehacer cotidiano y también hay una forma de leer esas plantas, de escucharlas, de contemplarlas, de saber la medida exacta de la caléndula,
de la ruda, de los elementos que ellas manejan también como si fueran herramientas de trabajo, pero que también conforman una sabiduría, un libro abierto. Y los pasajes de la vorágine pues están hechos de eso. Ya el maestro Nicolás Carranza junto a Fabián y Sebastián Fonseca nos estarán ampliando esta información, pero para eso está la vorágine. Si aún no la han leído, es una invitación para que la conozcamos, nos entreguemos a su lectura y que, por supuesto, estos 4 días de feria sean solamente un abrebocas para seguir deleitándonos y disfrutando no solamente nuestra literatura impresa y escrita, sino también nuestra oralitura, esa que escuchamos, que nos comparten nuestras familias y sabedoras y sabedores. Y por esa razón también tendremos una agenda abierta en la Casa de Pensamiento que queda allí en el barrio La Aurora. Tendremos durante hoy y mañana un espacio de círculo de palabra, donde hoy con la abuela Yolanda Obando y mañana vienen 2 escritores indígenas que nos estarán acompañando también, presentando sus obras, hablando de ese otro formato que son las oralituras y que también en Colombia somos muy ricos patrimonialmente en ese aspecto. Así que bueno, siguen llegando personas, bienvenidos, bienvenidas, allí todavía quedan algunos puestos en la parte de atrás. A nombre pues del Centro Cultural Bacatá, del maestro Oscar Chunza, quiero saludarlos, darle la bienvenida especial a ustedes, que son nuestros invitados especiales, ustedes que son los usuarios del Biblioparque, quienes asisten a esos programas de lectura y escritura y quienes por supuesto se llevarán el mayor beneficio de estas 4 jornadas intensas que reúnen 130 actividades, que son sobre todo amar más esta labor de la lectura, este arte del lenguaje, este arte de la palabra como escucha, como lectura, como creación. Hoy en la noche, a las 6 de la tarde, es la gran inauguración con la maestra Alejandra Jaramillo Morales. Ella es la directora nacional de extensión de la Universidad Nacional de Colombia. También trabaja en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional. Ella acaba de publicar un libro maravilloso que se llama Las lectoras del Quijote. Es una novela precisamente donde hace un viaje por distintos momentos. Es el anacronismo, ¿no? Esos saltos por diferentes épocas que de repente se revelan en una novela para deleitarnos, esos saltos temporales que solamente permite el arte y la literatura. Tendremos hoy a las 10 de la mañana también al maestro Álvaro Castillo Granada, que hará la apertura en la sala La Vorágine. En el primer piso tenemos 2 auditorios, La Vorágine y Las Estrellas Son Negras, donde homenajeando también los 100 años del maestro Arnoldo Palacios, que fue el autor de la novela Las Estrellas Son Negras, quizá una de las novelas más emblemáticas afrocolombianas, y que también tiene un lugar, un homenaje muy especial y se le ha dado un nombre en el primer piso a Las Estrellas Son Negras, esta novela de Arnoldo Palacios. Y en el primer piso tendremos el auditorio La Vorágine. La agenda va hasta el domingo, invitándolos para que disfrutemos en familia, también traigamos a nuestros familiares. La feria no termina hoy, apenas está empezando y que ustedes abren estas puertas y que ojalá de aquí al domingo podamos unirnos a las demás actividades. Así que hoy a las 6 de la tarde, la gran inauguración se llama A 100 años de la vorágine, las nuevas selvas literarias. Vamos a hablar con Alejandra Jaramillo, ¿qué ha pasado en 100 años de literatura colombiana después de la vorágine? Y es que cuando salió la vorágine no existía Macondo, todavía José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán no habían empezado su caminata, que es también un exilio, incilio dentro del mismo país, pero de eso hablaremos hoy. Así que invitadísimos, invitadas, y disfruten de este conversatorio, disfruten de esta charla especializada con editores. Nicolás Carranza, que trabajó esta edición reciente, quizá una de las más completas que se ha sacado en la historia de la vorágine. Yo conozco la de la colección Ayacucho, pero viendo esta es enorme, el estudio introductorio es maravilloso y ellos nos estarán hablando también de, bueno, cómo seguir publicando la vorágine a 100 años y estudiando esta maravillosa obra. El aplauso para José Eustacio Rivera, para la vorágine, para nuestra literatura colombiana. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra 5ª Feria del Libro, Hojas, Pensares y Sembraduras. Que las disfruten. Los dejo con los moderadores Sebastián y Fabián Fonseca. Gracias. Muy buenos días para todos y para todas. En primer lugar, queremos agradecerle a la Administración Municipal, al Centro Cultural Bacatá, al Biblioparque Marqués de San Jorge por aceptar esta invitación para desarrollar este evento.
saludar al concejal Guillermo Castro, que también gentilmente aceptó venir a acompañarnos el día de hoy, y por supuesto a todos los colegios que están aquí presentes. Para mí, como presidente del Consejo Municipal de Cultura, es un honor abrir esta Feria del Libro. ¿Qué honor más grande podría tener yo que presentar a mi hermano, estudiante de la Filología Clásica, estudiante de Filosofía en la Universidad Nacional, y el profesor Nicolás, quien es antropólogo egresado de la Universidad Nacional y estudiante de la maestría? Hoy queremos ver distintos puntos para entender la relevancia, la importancia, la grandeza que tiene la vorágine. Para ello voy a iniciar con una breve cita, bueno, ni tan breve para ser sincero, de uno de los textos investigativos que están en el marco de esta edición. Un texto del profesor Guillermo Páramo, que es la persona encargada de la edición final de esta obra. Con miles y miles de Arturo Covas se ha hecho patria en las fronteras. Gente sin tierra, que parafraseando el famoso lema de la colonización a mediados del siglo XX colombiano, está llamada a poblar tierra sin gente. Hace no tanto, un brillante ministro de Ambiente repitió algo semejante, asegurando que en el Chiribiquete no había gente, solo indios y animales. Y que cuando había gente, no era raro que buscara exterminarla por la erradicación directa o por la asimilación etnocida. En un célebre aparte, la vorágine da cuenta del Guayjibira, una mortífera cacería de indígenas nómadas de los llanos por parte de los colonos. Y no obstante, antes de Rivera también ha narrado que los indios no eran víctimas pasivas, que también habían puesto pelea y habían dado guerra. Ya en 1924, la vorágine recordaba algo que hasta hoy nos resulta difícil de asimilar, y es que las víctimas casi nunca han sido seres sin agencia, que también tomaron partido y obraron en el mundo, y que su tragedia se hace tanto más amarga cuando solo se les invoca como solemne conmiseración, sin reconocer su capacidad de lucha. De conformidad, esos desequilibrados, tan impulsivos como teatrales, que es la definición que hace de Cobo, otros tantos en la novela, también son presentados como víctimas del sistema, de la selva, que nunca se esforzaron por entender, de la cultura y la sociedad, cuya ubris les hizo creerse con derecho a dominar el mundo y esclavizar a sus congéneres. Así nunca deja de quedar clara su responsabilidad individual. No en vano Rivera era abogado de profesión. Como les decía, este es un texto fundamental. Hace muchos años yo tenía una discusión con el profe Jorge Balbuena con respecto a los universales en la literatura. ¿Qué tanto podemos narrar para que sea para todas las épocas? No solo decir lo que somos nosotros, sino realmente llegar a todos los públicos posibles, la experiencia de ser humano. Y creo que este libro, en buena medida, logra eso, a partir de la frontera, de la selva, del miedo, de las distintas posibilidades que tiene un sujeto de experimentar el terror de vivir en este mundo. No tengo nada más que decir, excepto agradecerles por este espacio, y ojalá ustedes puedan acceder a esta obra, la lean. De hecho, va a quedar ejemplares de esta acá en el Biblioparque Marqués de San Jorge, de esta edición que nos obsequió la Universidad Nacional. Y por supuesto, resaltar la importancia de que la universidad pública, la Universidad Nacional de la cual soy estudiante y egresado, tenga la posibilidad de enlazarse con los territorios, de llegar a espacios como este, de entrar en contacto con la juventud, porque esa es la posibilidad que nosotros tenemos para construir un futuro distinto, un futuro nuevo. Entonces, muchísimas gracias y que disfruten el espacio. Hola. Muy buenos días para todos. Pues es un placer encontrarnos el día de hoy acá. Por mi parte, Fabián Fonseca, imagino que también por parte del profesor Nicolás. Voy a empezar con una pregunta pequeñita para todos los que nos encontramos en este recinto el día de hoy. ¿Quién ha leído alguna vez La Vorágine? Hace 100 años, como mencionábamos, nació una de las obras más importantes de la literatura colombiana. Antes de esta, quizás se podría mencionar La María, de Jorge Isaacs, como el referente de la literatura nacional. Posteriormente fue La Vorágine, hasta que nació 100 años de soledad, del Noel García Márquez.
Pero pues estos son libros que han constituido la historia nacional, básicamente porque exploran en profundidad la naturaleza, la ontología de la sociedad colombiana. Y en esa medida son libros profundamente descriptivos de nuestra realidad. Han pasado 100 años, pero a pesar que ha pasado todo este tiempo, las dinámicas sociales no han variado demasiado y La Vorágine sigue siendo una obra bastante actual, bastante importante para comprender la situación actual del país. Para iniciar, entonces, agradecerles a todos ustedes, a los que se encuentran acá, especialmente al profesor Jorge Balbuena, quien nos abrió este espacio, este bonito espacio para reflexionar sobre esta obra. Agradecerle al concejal Guillermo Castro, a don Andrés por encontrarse acá, a Nicolás obviamente por haber aceptado la invitación que realizamos el día de hoy. Así que ya entrando en materia, pues vamos a hablar en específico de esta edición. Esta edición se realizó este año, salió este año, es nuevecita, para celebrar precisamente el centenario de la publicación de La Vorágine. Una peculiaridad es que generalmente las ediciones se suelen hacer sobre las ediciones que se van construyendo con el pasar del tiempo. Entonces, la edición original fue de 1924, hay una reedición de 1926, hay otra de 1928 y posteriormente se van haciendo reediciones. Pero este toma el manuscrito original escrito de la mano de José Eustacio Rivera y conserva muchas de sus formas, gran parte de lo que constituye internamente a la obra que originalmente se publicó en 1924. Así que, para empezar, ¿por qué realizar esta edición? ¿Cuál es la relevancia de, justo cuando pasan 100 años de la publicación de La Vorágine, hacer estos estudios que se encuentran en esta edición de La Vorágine por parte de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional? Listo, muchísimas gracias, Fabián. Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y para responder a la pregunta, digamos, iniciar un poco pensando que esta edición que tenemos aquí de la Universidad Nacional de Colombia es verdaderamente el homenaje del centenario de la novela. Es decir, José Eustacio Rivera publica la novela y sale a la luz el 24 de noviembre de 1924. Todas las reediciones, digamos, que conocemos, posiblemente que ustedes hayan leído, es de 1928. Verdaderamente el centenario entonces sería la de 1924 y celebrar entonces así los 100 años de la publicación de la primera versión de la novela La Vorágine, escrita por José Eustacio Rivera. Para la Universidad Nacional, esta fue un verdadero hito, no solo por, digamos, conservar, cuidar, editar la primera versión de la novela, sino porque también es un homenaje a uno de los egresados de la Universidad Nacional. José Eustacio Rivera se gradúa en 1917 como abogado de la Universidad Nacional con una monografía con su tesis titulada La liquidación de herencias. Esta tesis le va a dar apertura a su campo profesional, digamos que sus primeras experiencias profesionales van a ser en un pleito sobre una hacienda, digamos, bastante amplia de los Llanos Orientales, y ahí va a conocer de primera mano lo que va a acontecer, digamos, los primeros pasos para concebir y para crear lo que va a ser La Vorágine, la novela. Todo el tema, digamos, histórico que refiere José Eustacio Rivera en la novela, la cantidad de personajes que va conociendo sobre los llanos, y asimismo entre los llanos y la selva va encontrando entonces su camino para escribir la novela. Posteriormente va a participar José Eustacio Rivera como un comisionado de la Comisión de Límites con Venezuela. Y aquí me gustaría digamos que comentarles que para la construcción de nuestro país es demasiado joven. En un sentido, por ejemplo, si pensamos cuál es la delimitación de las fronteras, hasta qué punto va nuestra nación, hasta qué punto va nuestro país en términos geográficos. Esa construcción es relativamente reciente. Incluso yo no sé si ustedes recuerden los conflictos marítimos que se tenían con Nicaragua hace relativamente poco. Todavía se construyen, digamos que las fronteras es un concepto
que se va construyendo a lo largo del tiempo y permanentemente. En 1900, más o menos 22, participa Justo Eustacio Rivera para tratar de delimitar entonces la frontera con Venezuela. Y ahí va a conocer con mayor profundidad el tema de los llanos orientales, digamos la Orinoquía y la Amazonía. Y así entonces se va a configurar todo un paisaje que va a construir durante la novela sobre la región Amazon-Orinoquía. Esa, por ejemplo, va a ser entonces uno de los, digamos, de los homenajes que va a rendir la Universidad Nacional, porque es un, digamos, es un hijo de la casa, prácticamente egresado de la Facultad de Derecho, y pues que realizó una de las obras magnas en la historia de la literatura en Colombia. Por otra parte, para la Universidad Nacional fue un placer realizar esta edición, porque uno de los conceptos fundamentales que que ya lo han tocado acá en la introducción, es el concepto de frontera. Y ese concepto de frontera está relacionado también con los campos disciplinares, con la práctica, digamos, profesional de todas las disciplinas que se desarrollan en la Universidad Nacional. Todas las disciplinas, desde las ciencias sociales, desde la literatura, pero también desde las ingenierías, desde por ejemplo, astronomía, ciencias agrícolas, el tema de etnobotánica, la filosofía, todas las disciplinas han abordado y tienen lugar en la vorágine. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el tema de etnobotánica, de zoología, de entomología, por ejemplo, que es la disciplina que estudia los insectos? Justo Eustacio Rivera va a tener un análisis y un detalle muy fino con respecto a cuáles son los animalitos, los insectos que se encuentran en la selva y que se encuentran en los llanos orientales. Por ejemplo, uno de los animalitos que prácticamente la Universidad Nacional ha dado mayor importancia es a unas hormigas que se llaman hormigas tamboches. Esas hormigas se encuentran en la selva y son bastante, digamos, agresivas, en términos de que ellas van como miles de hormigas devorando todo lo que encuentran, incluso pueden devorar mamíferos que en la selva son bastante grandes. También, por ejemplo, hay descripciones muy detalladas y muy finas sobre la ubicación de las estrellas, sobre la ubicación de constelaciones que remiten al tiempo, que remiten al conocimiento de una sociedad con respecto al espacio, digamos, y al cuerpo celeste. También van a partir, por ejemplo, informaciones sobre un contexto político. Ahí va, por ejemplo, a mencionar en algún momento la vorágine, sobre los deseos que tienen algunos caucheros de convertir y de tratar de transformar y de llevar la institucionalidad de la alcaldía a estas regiones que en este momento no hacían parte de la institucionalidad, digamos, del Estado colombiano, y una de las primeras formas para que el Estado ingresara a estas zonas es llevando institucionalidad, llevando eso que en otras regiones se vino a, digamos, que se desarrolla como las alcaldías y en las instituciones, digamos, hospitales, colegios, etcétera. Y en la vorágine esta idea de llevar la alcaldía es bastante funesta, porque es a partir de allí que se formaliza todo el tema del trato inhumano, el trato, digamos, del terror en la novela, y es a partir de la institucionalidad que se cubre con ese manto formal y con ese manto institucional. Esa es una de las críticas mayores, por ejemplo, a esa llegada de la nación, que en muchas partes también se recogen, por ejemplo, en diferentes novelas y en diferentes relatos históricos. Generalmente en varios países la llegada de la nación o esa idea de nación generalmente tiende a ser violenta. Tiende a ser violenta en la medida que instaura una idea de unidad, digamos, de mismidad entre un conglomerado social que es bastante diverso. Y esa imposición entonces implica unas técnicas y unas tácticas para tratar de imponer una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de actuar. Ese es uno de los, digamos, también de las críticas que hace la vorágine con respecto a la dimensión política, pero como les comento, es bastante abierta en diferentes frentes y campos de acción, campos de conocimiento. Entonces, para la Universidad Nacional sigue siendo un gusto presentar la novela, en términos de que es allí donde se captura el verdadero espíritu de la Universidad Nacional, tanto por sus carreras y por sus diversas corrientes de pensamiento, como por su práctica profesional y por su misión, que es la idea de construir nación, que esa es la paradoja constante de la novela, incluso de los debates sobre nación. ¿Cómo construimos nación?
pero la nación como es una idea de mismidad y de unidad, ¿cómo la construimos de manera amable, de manera pacífica, que brinde un trato ameno con las otras comunidades, por ejemplo, de frontera, que llamamos de frontera, que están en los linderos y en los límites de nuestro país, que no necesariamente viven en las zonas centrales, por ejemplo, en zonas de Cundinamarca, en las grandes ciudades, sino cómo construir nación y cómo incluir en la idea de nación formal, a todas las sociedades que viven en nuestro país. Entonces, esa es como una de las grandes apuestas de la universidad al editar la novela La Vorágine, y esa es la importancia que tiene para la universidad también, es que logra capturar ese espíritu que nos constituye como universidad, y como ahorita lo mencionaban, su misión era la de formar nación. Listo. Pues precisamente hablando un poco sobre esta misionalidad, en la presentación se menciona esto, y no se dice quién lo escribió, pero me suena, estoy profundamente seguro que es la voz del profe Páramo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas. No hay obra en la literatura colombiana que mejor refleje el espíritu y la misión de la Universidad Nacional que La Vorágine. Su desafiante originalidad, su preocupación por todo lo que implica la vida en la frontera, su atención a la diversidad social, cultural, lingüística, amén de biológica, botánica y geográfica, mencionando precisamente esa diversidad disciplinaria que constituye todo este universo, ¿no? Su crítica a la expoliación extractivista de la selva y su denuncia de la esclavización que las fiebres del caucho impusieron a miles de personas. Bajo el imperio del terror, implantado por mandamases extranjeros y colombianos, con la mirada muchas veces cómplice de nuestro gobierno, su sensibilidad por la belleza, incluso en la tragedia, su interpretación profunda de los móviles psíquicos y afectivos de la violencia y su fina introspección en la masculinidad y la feminidad de una sociedad en continua e incesante migración, su reconocimiento de las agencias y voluntades no humanas que también ocurren y obran en el mundo. Todo eso refleja en la historia académica y en un sinnúmero de hitos de nuestra universidad, desde sus orígenes hasta el presente. Es por esto que resulta particularmente importante para nuestra Facultad de Ciencias Humanas celebrar el centenario de una obra que nos resume, que nunca será cómoda o complaciente, que reta, que invita a miles de interpretaciones y que nunca se agotará en ellas, que al tiempo tiene el vuelo vertiginoso de un relato de aventuras y la vivacidad de cualquier testimonio de la frontera y la violencia. Creo que hay principalmente dos aspectos sobre los cuales me gustaría centrarme en el día de hoy. En primera instancia, lo que mencionábamos acerca del tema de las fronteras. Es que si nos damos cuenta, Colombia en su mayor parte no está habitada. Y Colombia es un país grande. Comparativamente a otros países del mundo es un país grande. La mayor cantidad de población se ubica en la zona andina, la zona de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, las costas Caribe y Pacífica, pero precisamente hacia esta zona que relata La Vorágine, hacia los llanos y hacia el Amazonas, la densidad poblacional es mucho menor. Y las fronteras, como mencionábamos, tampoco son muy claras, mucho menos en ese momento. De hecho, Colombia en su historia solo ha tenido un conflicto internacional que fue contra Perú, y fue precisamente en medio de cuestiones limítrofes con el Perú. Pero creo que también es importante resaltar, apoyándome un poco en eso del conflicto, claro, solo hemos tenido un conflicto contra otro país, pero Colombia ha sido un país que desde su propia fundación, incluso desde antes que surgiera el ideal de Colombia, ha sido un país en conflicto interno. Y eso ha determinado en buena medida las características de cómo discurre la historia nacional, los senderos que han transformado y que han guiado los cauces de la historia. Entonces, no sé, por ejemplo, recordar que el siglo XIX fue básicamente un siglo de guerras civiles en el interior de la nación. En el siglo XX, pues, episodios destacables como pues, originalmente la violencia bipartidista, en el periodo que se llamó la hegemonía conservadora, posteriormente el surgimiento de la República Liberal, el periodo ya propiamente llamado de la violencia, que inicia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y hasta nuestros días con el conflicto armado, que
que posteriormente viene a incurrir con las guerrillas, no de corte liberal como en el siglo XIX, sino más de corte comunista y los grupos paramilitares. En esa medida, la vorágine hace una exploración de un punto fundamental que muchas veces no es reconocido. No sé, ¿quiénes de ustedes acá han escuchado alguna vez hablar sobre el genocidio del Putumayo? ¿Sí? Ahí veo algunas manos levantadas. El genocidio del Putumayo es uno de los episodios más traumáticos de la historia nacional y tiene que ver con algo que se mencionaba en el libro, y es la fiebre por el caucho. La fiebre por el caucho inició a finales del siglo XIX y por principios del siglo XX. Y bueno, eso tiene que ver con la estructura económica nacional. Básicamente, lo que sucedió fue que empresas extranjeras, principalmente inglesas, vinieron a la zona del Putumayo en Colombia y a la zona también de la Amazonía peruana y también brasileña para extraer el caucho. El caucho que en ese momento pues no tenía un proceso industrial, artificial como si es actualmente, sino que tenía que ser extraído directamente de los árboles de caucho. Pero para realizar esa explotación, sometieron prácticamente a la esclavización a miles de personas, a comunidades indígenas, y eso es algo que se relata profundamente en la obra. ¿Cómo se da la explotación a las comunidades indígenas, pero también a los mestizos que vienen desde los llanos, que son enganchados precisamente por los varones del caucho para ir a trabajar en las caucherías del Amazonas? Y eso se relaciona con lo que mencionaba Nicolás en su estudio sobre la vorágine, sobre el tema de la violencia. ¿Cómo configura la violencia de la cauchería estas dinámicas, este tránsito que realiza José Eustacio Rivera? Porque como mencionábamos, José Eustacio Rivera no fue un escritor que escribiera ajeno desde Bogotá, desde su cómodo escritorio, sino que fue un escritor que visitó la realidad material en los llanos y en el Amazonas, en medio de esa exploración en la Convención limítrofe colombo-venezolana de 1922. ¿Cómo ese viaje de José Eustacio Rivera termina siendo plasmado en esa violencia que se registra por parte de los caucheros, por parte del hombre de frontera en la obra? Listo, vale, Fabián. Bueno, vamos a iniciar, voy a recuperar unas cositas que su merced dijo con respecto a la nación. Una de las preguntas fundamentales que va a hacer José Eustacio Rivera en la novela es ¿quiénes somos? Digamos, está la pregunta tras bambalinas y entre líneas durante toda la lectura de la novela, y es ¿quiénes somos como país? ¿Quiénes somos como nación? En ese momento, evidentemente, incluso el paisaje, como lo mencionabas ahorita, el paisaje es puramente las montañas y la cordillera. Ahí se construye la nación, digamos que se construye la noción de país. José Eustacio Rivera lo que hace es dirigir la atención ya no a las montañas, sino a otros paisajes que no sean, digamos que a los que no se les ha dado mayor importancia o no se les ha dirigido la atención. Por ejemplo, en términos del paisaje, en términos de los grupos humanos que viven allí. Me gustaría hacer rápidamente, digamos como presentación también de la novela, unos aspectos relevantes con respecto a esa idea de paisaje, y es qué noción nosotros y nosotras tenemos de la selva. En la vorágine va a ser clave unas plegarias que Arturo Cova va a realizar a la selva, por ejemplo esta siguiente: oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Los pabellones de tus ramajes, a manera de inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje vivo a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Este va a ser uno de las, digamos, de los puntos claves para entender la selva, por ejemplo, como cárcel verde, y a veces como infierno verde. En otra cita, por ejemplo, nos menciona que la selva los aniquila, la selva los retiene, la selva los llama para tragárselos. Los que escapan, aunque se refugien en las ciudades, llevan ya el maleficio entre sus personas. Entonces, José Eustacio Rivera lo que va a hacer
es dirigir la atención a la selva y construir una noción que es una noción que viene de la tradición occidental de la construcción misma de estos paisajes. Recordemos rápidamente, si ustedes, yo no sé si hayan leído o hayan conocido, o incluso hay juegos populares de videojuegos sobre la Divina Comedia de Dante o el infierno, creo que el juego se llama Infierno, y la primera entrada al infierno de Dante va a ser la selva, una selva oscura. Esa va a ser el preámbulo para ingresar a la puerta del infierno que dice abandonad toda esperanza, desde aquí abandonad toda esperanza, que va a ser el ingreso ya al infierno de Dante. Entonces José Eustacio Rivera va a dar esa apertura a cómo nos pensamos la selva, que la selva en gran parte va a ser uno de los elementos que va a constituir nuestro país, nuestro paisaje. La mayoría de nuestro paisaje es entonces selva. Comentaba ahorita Fabián con respecto a que digamos, en estas zonas los grupos poblacionales son bajos en términos de la tasa demográfica. Sin embargo, me gustaría atender, por ejemplo, a las estadísticas sobre las poblaciones de estas zonas y de estos lugares. Incluso José Eustacio Rivera lo menciona en algún momento cuando se realiza todo el tema de los tratos inhumanos, del genocidio cauchero, y es que no se registran las muertes de los grupos indígenas, no se registran las muertes, los asesinatos, incluso la demografía de las poblaciones indígenas. Incluso eso pasa hoy, en el presente. No sé si hayan visto, por ejemplo, las últimas estadísticas del DANE en el censo pasado, que, por ejemplo, a las comunidades afro no les realizaron unas preguntas adecuadas en términos de demografía, y eso resultó en una inconformidad con respecto a los datos estadísticos. Esto todavía ocurre en nuestro país. ¿Y a qué voy con esto? Y es que la noción de nación también tiene que ver con quiénes somos entonces y cuáles grupos agrupan y cuáles grupos constituyen esa idea de país. Entonces, por ejemplo, comunidades indígenas en ese momento no eran consideradas incluso ciudadanos. Como ustedes bien saben, nuestra constitución, la que nos rige, es la de 1991. Para época de la vorágine, la constitución que regía al país era la de 1886, y en esa constitución dice claramente: son ciudadanos las personas mayores los hombres mayores de 21 años que tengan arte u oficio como conocido entre su población. ¿Esto qué quiere decir? ¿Las mujeres hacen parte de la ciudadanía colombiana? En ese momento, no. Grupos indígenas, ¿los grupos indígenas hacían parte de la sociedad colombiana? Tampoco. Las personas, por ejemplo, niños, adolescentes, grupos de jóvenes, tampoco hacían parte de la sociedad colombiana. Y eso entonces nos va a generar un movimiento brusco de decir, bueno, y entonces, ¿quiénes somos como país? Cuando cada uno y cada una se refiere como yo soy colombiano, yo soy colombiana, ¿a qué están haciendo referencia? ¿Qué sociedad se incluye en esa palabra de soy colombiano y soy colombiana? Ese tema lo va a tratar José Eustacio Rivera en el sentido en el que propone esa dinámica y ese tropos narrativo para dar cuenta de esto también está ocurriendo en nuestro país. Mencionaba Fabián sobre el genocidio del Putumayo. El Putumayo para esta época era bastante, digamos que no había certeza de a porque recuerden que la industria cauchera se estaba realizando bajo bajo el liderazgo de Julio César Arana, que era un cauchero liderando la Casa Arana, digamos esa empresa cauchera grande que estaba generando todo el terror cauchero. Y por un tema, digamos, administrativo, legal, digamos que su empresa va a pasar a ser parte de las empresas inglesas.
y va a pasar de nombre de la Casa Arana a la Amazon, de la Peruvian Amazon Company. ¿Esto qué va a ocurrir? Lo que estaban realizando en la Casa Arana entonces estaba tocando a los ingleses, y los ingleses entonces no podían permitir que se dijera que una de sus empresas que tuviera casa en su país estuviera generando un genocidio y unos tratos inhumanos a la población humana. Lo que va a hacer entonces va a ser contratar a Roger Casement. Roger Casement ya había hecho una labor previa en el Congo también sobre relaciones inhumanas, tratos inhumanos por la explotación de marfil, y va a venir entonces a esta zona para tratar de hacer lo mismo, denunciar, informar sobre las crueldades que se estaban realizando en la empresa cauchera y sobre la misma economía del caucho. En ese informe, que va a ser un informe que de alguna manera va a tener resonancia internacional, a veces sí, a veces no, ahí expone y denuncia un poco qué es lo que estaba pasando con esta zona y sobre la economía cauchera. Y me gustaría, por ejemplo, que ustedes pensaran un poquito, ustedes cómo plasman la realidad, ustedes cómo logran plasmar la realidad que viven cotidianamente en la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en fotografías, pensemos, por ejemplo, en tal vez un mensaje, chat, etcétera, pero en ese momento Roger Casement tiene esa pregunta. Previamente, la representación de la realidad pasaba por el dibujo, pasaba por las representaciones, incluso por la escritura, pero va a haber entonces un interés en términos narrativos, por enfocar la mirada en las huellas que va a dejar la violencia en el cuerpo de los grupos indígenas. En el informe Roger Casement va a hacer un adelanto sobre qué tipo de tácticas y de técnicas estaban haciendo los caucheros para violentar a los grupos indígenas, entre ellos ahogamientos, entre ellos el uso del cepo, el uso de esposas, etcétera, azotes y tratos realmente bastante crueles con respecto incluso en la vorágine mencionan que colgaban a indígenas desnudos sobre las palmeras para escarmiento a los demás, en términos de que si no hacían caso, lo que les podía ocurrir. Entonces, en esa configuración de la nación, nos va a llevar José Eustacio Rivera a preguntarnos sobre otros grupos poblacionales que también hacen parte de la nación, y que nosotros entonces, ¿qué trato les estamos dando en ese momento? Sobre la economía, ahora, de lo que mencionaba Fabián sobre la economía del caucho, va a haber entonces un sistema económico que se le va a llamar el sistema de endeude, y el sistema de endeude es, por ejemplo, ustedes, si nos imaginamos en una obra de teatro, ustedes como los indígenas, nosotros como los caucheros, nosotros les damos a ustedes, por ejemplo, el vestuario. Entonces, por ejemplo, el saco que tú tienes o el saco que tú tienes, yo te lo doy a cambio de que ustedes me brinden a mí trabajo, horas de trabajo. Ese es el pago por los recursos que yo les doy. Si ustedes necesitan, por ejemplo, agua, si necesitan algún alimento, yo les doy el alimento y ustedes me devuelven a cambio unas horas de trabajo, que es prácticamente como funciona el sistema laboral. Yo brindo mi tiempo de trabajo por alguna remuneración. En ese sistema, entonces, se genera una especie de endeude. Si yo como cauchero pido que, por ejemplo, a partir de ese saco que tú tienes, me des 8 años de trabajo, ya te condeno a que toda la vida trabajes para mí. Incluso en una de los pasajes de la novela va a mencionar uno de las víctimas de este sistema de endeude, y es cómo es posible que en 8 años de trabajo yo todavía no haya pagado lo que me he comido. Entonces el sistema de endeude perpetúa todo un sistema de violencia económica con respecto a unas sociedades indígenas. Por ejemplo, también uno de los ejemplos claros en términos históricos es lo que ocurrió en la masacre de las bananeras en 1928. También ocurrió un sistema de endeude, también en una economía extractiva, ya no la economía extractiva del caucho, sino la economía extractiva del banano, y en esa economía, ¿qué era lo que ocurría? A los trabajadores les pagaban con banano. Entonces, por ejemplo, en toda un jornal, yo te doy un racimo de bananos y ya. Eso va a perpetuar entonces que yo esté constantemente esclavizado a mi patrón, a mi colono, a mi esclavizador. ¿Listo? Entonces ese es por un lado. También en épocas de la vorágine ya no era solo el caucho, sino también las plumas de garza. Entonces era muy común
en esa época que diferentes caucheros, diferentes colonos tuvieran viajes por los llanos orientales para tratar de cazar garzas, para coger las plumas de las garzas y enviarlas al mercado de sombreros, de trajes, de alta costura en el mercado internacional europeo. Yo no sé si ustedes hayan visto las películas o fotografías en donde hay unos sombreros de copa alta con unas plumas enormes, coloridas. También viene por una economía extractiva que viene de ese maltrato, incluso con los animalitos. Entonces, por ejemplo, también hablando sobre las fronteras, esa frontera con respecto a la violencia no solo es hacia la violencia humana, sino también a la violencia que se tiene con la naturaleza, que se tiene con la biodiversidad, con la flora y con la fauna del país. Y por ejemplo, eso va a hacer resonancia con la explotación laboral, que ese sistema de endeude va a perpetuar durante mucho tiempo, particularmente en esa zona, y de alguna manera, si ustedes lo piensan, ese sistema de endeude todavía se reproduce de alguna manera en los bancos. Yo no sé, las personas adultas cuando hayan tenido sistemas de crédito darán cuenta, por ejemplo, que los intereses, que eso a veces se consume propiamente la gente y también funciona como una vorágine. Entonces, para hacer esos puentes entre pasado y presente, la vorágine no solo está en la selva, no solo está en esos ambientes extraños y en esos ambientes del pasado, sino que todavía hay vorágines. Y como ustedes lo asienten, posiblemente esos sistemas de endeude también los haya consumido en ese particular movimiento que va a ser la vorágine. Listo. Me gustaría continuar con algo que mencionaba Nicolás, y ya en el último que habló, y es sobre la relación con otros episodios como la masacre de las bananeras. En la masacre de las bananeras era curioso que los trabajadores de las bananeras, las empresas no los contrataban directamente, o sea, para ellos no eran trabajadores, porque si tenían el estatus de trabajadores, pues tendrían que darles derechos laborales. Entonces, el tipo de, pues como adjunción económica bajo la que funcionaba era colonos. Eran colonos que iban haciendo el trabajo y, según ellos, pues les vendían el banano a la empresa. En esa medida, pues no tenían que cumplir con, si el sistema en ese entonces era deficitario, pues, pero aún tenían ciertos derechos laborales, gracias a ciertos políticos como Rafael Uribe. Pero en el caso del Putumayo, las comunidades indígenas ni siquiera eran consideradas colonos, sino como animales salvajes del entorno. Y para ellos pues eran como un medio de producción más, algo que se podía explotar junto al caucho infinitamente, a pesar que se notaba que las comunidades iban mermando, iba disminuyendo la cantidad de población, pero pues para las empresas extranjeras no era importante. Y realmente vino a terminarse hasta que Inglaterra pudo sacar las semillas de caucho y pudo sembrarlas en sus colonias en Asia, y un poco la explotación que se venía realizando acá, y que hubo una competencia en otra parte del mundo por parte de Inglaterra. Hasta ahí fue que medio se pudo poner un punto final a esta fiebre del caucho en el Putumayo. Y es bastante interesante cómo funcionan estos mecanismos de la economía internacional, y que pues para ellos lo importante es producir. En este contexto, sin duda es importante el trabajo de un personaje que mencionó Nicolás, que es Sir Roger Casement. Suena muy inglés y todo, pero el tipo era en realidad irlandés. Y de hecho, posteriormente fue sentenciado por la corona inglesa, porque siendo irlandés promovía pues ideas nacionalistas irlandesas. No sé si sepan que los irlandeses tienen un gran raye con los ingleses, pues por distintos episodios históricos, uno de los más relevantes, la Gran Hambruna Irlandesa, que básicamente fue que los propietarios de tierras ingleses le quitaban el producido a los irlandeses y lo único que tenían para alimentarse eran papas. Pero Roger Casement, como mencionaba Nicolás, venía de realizar un trabajo similar en el Congo belga. Sobre esto también hay una obra muy importante en la literatura universal, que es El corazón de las tinieblas. No sé si alguien por acá lo ha leído. También es una obra bastante reconocida. Y precisamente
esa experiencia que adquiere Casement en este trabajo le permite realizar esta exploración, este viaje a través del Amazonas para mirar cómo estaban las condiciones. Y aquí me remito a una parte del artículo del estudio que realizan el profesor Nicolás, que en el puro inicio empieza con una cita de Tierra de Promisión, también de José Eustacio Rivera, que dice de la siguiente forma: rendido ante el dolor de la penumbra, mi ser, que es una luz, se apesadumbra, después con los murientes horizontes. Me voy desvaneciendo, me evaporo, y mi espíritu vaga por los montes como una gran luciérnaga de oro. Ahí termina la cita, pero menciona algo bastante relevante. El descubrimiento del terror siempre ha estado precedido por algún viaje. Creo que esa parte inicial es fundamental, ¿no? Por lo que mencionábamos de José Eustacio Rivera, que hizo su obra gracias a que pudo ir y recorrer el entorno, conocer cómo eran las situaciones, pero también Roger Casement. Y eso recuerda un poco a pues algo que bien tiene que ver con la estructura mitológica de las sociedades, y es el viaje del héroe, ¿no? Y aunque se puede cuestionar hasta qué punto Arturo Coba es el héroe de la historia. Y sobre eso, la descripción quizás más famosa que realiza un personaje, no me acuerdo el nombre en este momento del libro, pero que dice sobre Arturo Acoba que es un desequilibrado tan impulsivo como teatral, ¿no? Al fin y al cabo, entonces, pues esta exploración no solo es una exploración a esa vorágine, a esa selva, a esa cárcel, sino es una exploración profunda de la sociedad colombiana. Y nos permite ver en buena medida las fracturas que presentaba en ese momento la sociedad, las disputas internas y las relaciones con el otro mundo que constituían no la Colombia mestiza, no la Colombia blanca de la oligarquía bogotana y de la oligarquía antioqueña, sino también ese otro mundo indígena. Y en ese contexto surgió una obra de uno de los más importantes políticos de la historia nacional, que ya mencioné, Rafael Uribe Uribe, que el nombre es bastante pues diciente sobre el caso. El texto de él se llama Reducción de Salvajes y habla precisamente sobre este proceso. Pero si bien uno podría creer con ese título que pues va a presentar un horizonte pues bien paila sobre el tema, realmente en el fondo también realiza una denuncia sobre las condiciones que estaban viviendo las comunidades indígenas en ese momento en el Putumayo. Cómo las dinámicas de la política nacional, el enfrentamiento bipartidista y José Eustacio Rivera en medio de ese enfrentamiento, porque pues él era un miembro importante en la sociedad colombiana, un intelectual reconocido, y que gracias a sus conexiones, a su capital social, pudo pues empezar a trabajar en este tema de límites geográficos. ¿Cómo se permea la obra de ese contexto de violencia bipartidista también en el centro de la nación? Vale, listo. Entonces, la novela La Vorágine, digamos que inaugura una literatura que se va a denominar como literatura de denuncia, la literatura comprometida. Y es la literatura que va a presentar la realidad del país, que va a presentar en términos de acontecimientos históricos, ya sea novelados, ya sea en términos formalmente el dato histórico en sí, sobre qué es lo que está ocurriendo en el país. Eso lo va a inaugurar José Eustacio Rivera y posteriormente van a aparecer más novelas de literatura colombiana que va a tratar de denunciar algunos vejámenes en términos de desigualdades económicas, desigualdades sociales, desigualdades políticas, incluso en términos de la violencia, digamos que se va a construir todo un prototipo y una línea de investigación y de producción de literatura que va a ser específicamente sobre violencia. Entonces,
con respecto a las sociedades indígenas, ahorita que su merced comentaba el tema, digamos, de las políticas y el tratamiento sobre los grupos indígenas, en efecto, esta novela va a estar en medio de un panorama que se va a construir como la primera ola de indigenismo posteriormente, que va a ser cómo el Estado colombiano va a generar políticas para tratar de asimilar y tratar de incluir a las sociedades indígenas a la noción de nación, a la noción de país. Entonces se generan una cantidad de políticas con respecto a cómo los políticos y, digamos, las estructuras programáticas logran incluir a las sociedades indígenas a la idea de nación en términos de educación, en términos de planes políticos, en términos de alimentación, en términos de vivienda, en términos de todos los niveles de cómo una persona se convierte en ciudadano. En efecto, las sociedades indígenas en ese momento no eran ciudadanas y la principal digamos, cuestión de muchos políticos y de las personas que manejaban el país era cómo convertimos a las sociedades indígenas en ciudadanos. Eso fue todo un proyecto asimilacionista durante la primera mitad del siglo XX y entonces ahí empieza a transformarse. Si yo les digo esto, ustedes van a decir como, uy, eso suena muy raro. ¿Cómo así que asimilar sociedades indígenas? ¿Cómo así que incluirlas, pero luego no hacen parte de la nación, no hacen parte, digamos, de un derecho fundamental que es el derecho a la diversidad? Como yo les comentaba, la nación en ese momento era una nación conservadora, digamos, de ideas conservadoras del siglo XIX y todavía no se había logrado generar ese espejo con la otra nación que es esa nación indígena, afrodescendiente, que no hace parte de las ciudades, que no es blanca, etcétera. De ahí en adelante, por ejemplo, lo que va a hacer José Eustacio Rivera es abrir ese panorama de denuncia, ese panorama de injusticias sociales, injusticias contra las sociedades indígenas y desde ese momento se va a generar toda una cantidad de movimientos indígenas con apoyo, por ejemplo, con sociedad civil, con lo que su merced mencionaba, por ejemplo, con políticos que también, aunque de manera tenue, apoyaban el movimiento indígena y eso va a hacer que el movimiento indígena durante el siglo XX coja fuerza, se movilice. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en noticias hayan escuchado, por ejemplo, lo del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. Durante el siglo XX entonces se empiezan a formalizar, digamos, a constituir movimientos indígenas fuertes, movimientos indígenas grandes, que van a ser los que a partir de sus luchas constantes durante todos los años, durante varias décadas, van a generar unas demandas que van a estar plasmadas en lo que van a ser la constituyente y la constitución de 1991. Gracias a ese reconocimiento étnico que digamos que tiene su raíz en la vorágine de José Eustacio Rivera, la nación se va a pensar entonces desde la constitución del 91, literalmente el artículo 7º dice como el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Eso entonces va a generar que nosotros como país nos consideremos como una nación multiétnica y pluricultural. Entonces ahora, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes en qué país viven, cómo definen su país, ustedes pueden tener la Constitución de 1991 en términos escritos y decir nuestro país es multicultural y pluriétnico. Esto quiere decir que estamos conformados de una digamos, por unas etnias plurales y por una multiculturalidad, es decir, no somos solo una cultura, no solo somos una etnia, sino que hacemos parte de múltiples etnias y de múltiples culturas. Eso quiere decir, por ejemplo, en las políticas de bilingüismo que se realizaron durante el siglo XX, la lengua oficial del país es el español, pero con todas las demandas de sociedades indígenas que tienen diferentes lenguas, que tienen diferentes idiomas, una de las luchas más importantes de ellos va a ser el tema del bilingüismo, de la educación en términos bilingües que va a funcionar. Me van a enseñar el español, pero también vamos a revitalizar y vamos a mantener las lenguas indígenas. Eso va a ser una de las ganancias del movimiento indígena durante todo el siglo XX y, por ejemplo, la ley de lenguas en Colombia va a establecer que todas las lenguas indígenas del país son oficiales de Colombia en sus respectivos territorios. Eso, por ejemplo, ya es una ganancia de reconocer la diversidad, de reconocer a las otras personas que también hacen parte del país. Por ejemplo, eso en las agendas políticas en términos de educación, pero también en términos de lingüísticos, por ejemplo, pero también en términos de educación, en términos de, por ejemplo, la ganancia en términos de la adquisición de tierras.
durante la colonia se estaban generando resguardos coloniales a los grupos indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Se les entregaron una parte de tierras a grupos indígenas para que vivieran en esas zonas, pero paulatinamente iba la sociedad colombiana, y lo que yo les estaba mencionando en un inicio, iba la nación, la idea de nación a estas zonas, a estos territorios, iban despojando a los indígenas de sus propias tierras, de sus propios hogares. Paulatinamente y posteriormente, con esas luchas sobre tierras y movimiento indígena, específicamente sobre las demandas sobre la recuperación de tierras, va a ser importante entonces la figura de resguardos indígenas, y el Estado colombiano entonces estaba en su misión tratar de devolverle las tierras a los indígenas que las habían perdido por la acción de colonos, por la acción de empresarios, por la acción de diferentes actores que estaban generando violencia, así como la generó la Casa de Arana, que nos compete con respecto a la vorágine. Entonces, ese también va a ser uno de las grandes apuestas en términos políticos, es cómo las sociedades indígenas van a recuperar su tierra. Y aquí hago una pequeña mención a un evento histórico que ocurrió en los años 80 con el presidente Virgilio Barco, que realizan como en esta zona específicamente del Putumayo, la formalización y la legalización del resguardo Gran Predio Putumayo, que es el resguardo más grande del país, creo que son 7 millones de hectáreas, y lo que él le va a decir en el momento en el que le entrega la tierra a los indígenas, va a ser una frase que va a ser un poco extraña, pero muy curiosa, y es: por fin la tierra de ustedes es de ustedes. Es el reconocimiento un poco extraño, porque si, por ejemplo, en sus respectivas casas, si ustedes están viviendo en sus casas, están viviendo normalitos, sus vías cotidianas, y alguien les dice: por fin su hogar es su hogar. Eso, por ejemplo, genera un impacto tremendo en cómo la sociedad colombiana, en términos políticos, incluso la sociedad civil, todos nosotros, pensamos y construimos esa idea de otros grupos poblacionales como son los grupos indígenas. Entonces, para responder a la pregunta de Fabián, en todas esas, digamos que en efecto la vorágine logra brindar esa apertura a todas las políticas y a todas las demandas, luchas que se dieron durante el siglo XX, específicamente porque inicia entonces la literatura de denuncia y de compromiso ante la realidad del país, que va a ser clave para la historia narrativa de la literatura en Colombia durante el siglo XX y que todavía nos acompaña hoy en día. Si nosotros pensamos un poco cuáles son los temas principales de la literatura, del cine, de la telenovela, de todos los medios narrativos, visuales, audiovisuales, uno de los temas importantes va a ser el tema de la violencia, el tema de la injusticia social, el tema de la injusticia en términos económicos, etcétera. Entonces, para resumir, la vorágine lo que hace es abrir esa apertura a un mundo para escribir, para conocer y para reconocer. Listo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe dónde murió José Eustacio Rivera? Por ahí. ¿No? ¿Nadie? Es curioso. Murió en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, uno podría pensar que este hombre tan aventurero terminaría, no sé, muriendo de una fiebre amarilla en la selva o algo así. Pero José Eustacio Rivera falleció en Estados Unidos. Y está como un pequeño dato. Voy a entrar un poco más en mi campo de estudio, y es con algo que mencionaba precisamente Nicolás sobre la diversidad cultural que existe en nuestro país. ¿Alguno sabe cuántas lenguas se hablan en Colombia? Aproximadamente. ¿Cuántos? Por ahí escuché 500. No. 500 hay en Brasil más o menos. Y por ahí el concejal decía 65, si mal no estoy. 65 son las lenguas indígenas que hay en el país. ¿Sí? Imagínense, 65 lenguas indígenas, y el territorio donde se conservan resguardos indígenas es relativamente poco en comparación a las grandes metrópolis que hay en el país. Adicionalmente tenemos una lengua criol que se habla en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la lengua de los gitanos y el español. Como pueden notar, Colombia tiene una diversidad lingüística muy vasta, pero no solo en términos de las lenguas, o sea, el idioma que se habla,
sino también en términos dialectales. En términos dialectales me refiero a la variedad regional que tiene un determinado idioma. Y el español, pues como es el más expandido, pues es el que tiene más variedad dialectal. Es algo que me pareció bastante interesante de la vorágine y es algo que es muy difícil de lograr. Piensen nomás ustedes cómo hablan con sus amigos en el colegio, o piensen cómo hablan con sus padres, piensen cómo hablan con sus hermanos. Los registros que uno utiliza, las palabras, el discurso, se va moldeando cada vez que uno se enfrenta a públicos diferentes. Y la forma como hablamos acá en Cundinamarca, en el centro del país, es diferente, como podrán evidenciar, como se habla en la costa, tanto Caribe como Pacífica, como se habla en los llanos. Y eso es algo que logra retratar muy bien José Eustacio Rivera, siendo alguien que pues su vida se desarrolló en el centro del país, en entornos intelectuales, académicos, que como mencionamos es egresado de la Universidad Nacional. Logra retratar bien esas realidades lingüísticas. Por ejemplo, me voy a remitir a un pedazo de la primera parte, en la cual todavía se encuentran en los llanos, pero que demuestra precisamente esta habilidad de José Eustacio Rivera para plasmar esta diversidad lingüística que existe. Cuando íbamos tan distantes del hato que solo se advertían los airones de sus palmeras, el mulato se desmontó a cargar la escopeta. Siempre es bueno andar prevenido, pólvora poca y munición hasta la boca. ¿A qué obedece tu precaución? Pues alcanzarnos la gente del hombre. Por eso repetí que íbamos a la puerta del Pauto, para que lo oyeran los mucharejos que componían las puertas de los corrales. Ahora cogemos donde usted dijo. Habríamos caminado 3 leguas más cuando volvió a apartarme del pensamiento de Alicia. Yo quiero consultarle mi caso, y perdone, la Clarita me ha puesto el ojo. ¿Estás enamorado de ella? Esa es la consulta. Hace 15 días me echó este floreo. Qué negrito también jormado. Así no me provoca uno. ¿Y tú qué respondiste? Me dio vergüenza. ¿Y después? Eso también va con la consulta. Me propuso que colgáramos al viejo Subieta y nos huyéramos pa' lejos. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para que diga dónde tiene el oro enterrado. Imposible, imposible. Esa es una sugestión de Barrera. Como notarán, utiliza un léxico que no es común en esta zona del país y tampoco en la actualidad. No conozco pues el momento dialectal y léxico que se encuentra en este momento en esta zona del país, pero pues las lenguas son dinámicas y es posible que muchos de estos términos hayan caído en un desuso. Pero acá va mi punto. José Eustacio Rivera era capaz de reconocer la diversidad que componía el país, la diversidad lingüística. Y esto nos vuelve a remontar al caso que mencionábamos de las comunidades indígenas. Tengo una pregunta, acá tenemos un público bastante grande de estudiantes. ¿A ustedes cómo les va con la enseñanza del inglés en el colegio? ¿Mal? Escuché muchos mal por ahí. ¿Cómo se sentirían si no fuera una obligación del colegio, sino que viniesen a imponerles una lengua ajena, extraña, por la fuerza? Y eso que el inglés es relativamente similar porque viene de una raíz común con el español, tiene un léxico que viene bastante del latín también, pero las lenguas indígenas son muy distintas. O sea, eran universos de comprensión completamente diferentes al europeo. En esa medida, el choque cultural que debieron haber vivido estas comunidades debió haber sido bastante difícil. Como este tema de los dialectos, y ya metiéndonos un poco más en los personajes, de las formas en que se relacionan con los demás, en primera instancia lingüísticamente, pero también sociológicamente, y permite construir principalmente a Arturo Cova, pero en general a los personajes que constituyen ese imaginario del hombre de frontera. Listo. Voy a recuperar entonces lo que su merced comenta con respecto a la construcción de la novela editada por la Universidad Nacional. Les voy a hacer una pregunta, me imagino que en todos sus colegios les han
leído alguna parte de la novela y les quiero preguntar si les pareció difícil, si les pareció una lectura compleja o si les pareció una lectura fácil. Difícil escucho por ahí, compleja, exactamente. Pensemos entonces, lo que mencionaba Fabián, la lectura, el lenguaje es vivo, digamos, va cambiando a medida que va pasando y va transcurriendo el tiempo. Si pensamos en nuestro lenguaje, el español se ha transformado un montón en 100 años. Hay diferentes conceptos, términos, palabras que no conocemos de la novela o que ya no se usan. Las ediciones posteriores, principalmente la de 19, creo que después de la segunda edición, José Eustacio Rivera incluye un glosario de términos para que los lectores y las lectoras puedan no perderse tanto en términos de los conceptos y algunas palabras que no son tan comunes usar en el español. Eso, por ejemplo, con respecto a una inclusión del glosario que no está aquí presente en la primera edición, porque en la primera edición no estaba incluido el glosario. Esto también por una necesidad, y es que la novela empezó a circular en medios internacionales y la gente necesitaba saber qué era lo que estaba diciendo José Eustacio Rivera en su novela, y que en ciertas zonas del país se conocían como regionalismos, es decir, palabras que solo se usan en algunas regiones, particularmente en el país. ¿Y esto qué tiene que ver con respecto a por qué la universidad y por qué una primera edición y por qué hay diferentes ediciones de los libros? Entonces aquí, para hacer un pequeño resumen de cómo funciona esto, si ustedes piensan en las traducciones, si piensan en libros, por ejemplo, escritos en inglés, escritos en francés, escritos en alemán, que nos llegan a nosotros en español, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan esas traducciones? Si, por ejemplo, un término como I love you, si nosotros lo pensamos, yo como traductor español, si lo pongo como un te quiero o un te amo, ¿cuál es esa diferencia? Esa diferencia es sustancial para nosotros, pero en el inglés no existe de manera tan tácita, tan explícita. Está en la entonación, hay otras formas. Igual pasa con los silencios, como uno identifica un silencio como incómodo, por ejemplo, en una conversación natural, y cómo lo identifica como un silencio simplemente casual, normal. Ahí está, por ejemplo, el meollo del asunto de las traducciones. Eso, por ejemplo, con respecto a las traducciones. Pero ¿qué ocurre entonces cuando pasa con el español? Cuando son, digamos, ediciones formalmente del mismo idioma, del mismo lenguaje. Entonces, como esta novela se escribe en 1924, es un español muy distanciado del nuestro actualmente. Entonces, muchas de las ediciones han puesto en pie de página algunos significados de algunos términos, de algunos significados de algunas palabras, para que el lector contemporáneo, el lector actual, pueda estar en el entorno y, digamos, en el panorama de un campo semántico y de significación de lo que tratan de decir las palabras. Y esto entonces va a ser del por qué José Eustacio Rivera hizo no 2 versiones, sino 3 ediciones, 4 versiones y una quinta edición de 1928, que es la que todos conocemos. ¿Por qué hizo tantos cambios? Entonces, yo no sé, aquí recupero un poquito lo que les estaba comentando con respecto a los silencios, si en las conversaciones que ustedes tienen cotidianas a veces les es difícil decir lo que quieren decir, con las palabras que ustedes quieren decir. Entonces, alguna palabra, alguna frase se malinterpreta en las conversaciones cotidianas, con sus familiares, en los colegios, con sus compañeros. A veces es difícil controlar el significado de las palabras con las que hablamos. Ese problema se atenúa un poco con la escritura, porque en la escritura yo puedo pensar, puedo establecer un poco con más cuidado cuáles palabras utilizar, cuál palabra me funciona más para decir qué es lo que quiero decir, cuál palabra tiene una mayor importancia, una mayor relevancia en mi escritura. Esto ocurrió entonces con José Eustacio Rivera. Él publica en 1924 esta edición y posteriormente la crítica le va a hacer, evidentemente, muchos comentarios, incluso negativos, sobre la escritura de la novela. Entonces, yo no sé si ustedes en las clases de español hayan practicado un poco la composición de versos, digamos, en un poema, en decasílabos, alejandrinos, que todos los versos deben de tener un número de sílabas. No sé si lo hayan practicado. En este momento, de 1924, José Eustacio Rivera hace muchos endecasílabos. Entonces,
como la crítica se enfoca en que es una novela muy poética para lo que él pretendía, digamos, él pretendía hacer una denuncia, hacer una realidad, digamos, de informar a la realidad social que se estaba viviendo en ese momento. La crítica se enfoca mucho en el estilo de la escritura. Lo critican por su cadencia, en términos del ritmo, en términos de hay mucha prosa, hay mucho recurso literario, que lo que hace es embellecer y no generar, digamos, una información detallada y verídica, real, sobre lo que estaba ocurriendo. Como José Eustacio Rivera era hipersensible a la crítica, él lo que hace es abrumarse de la crítica que estaba recibiendo y entonces empieza a cambiar paulatinamente alguno de los estilos y el ritmo en la escritura. Algunas palabras entonces empieza a quitarles ritmo, a quitarles cierta decoración, cierto maquillaje, digamos, en términos literarios, y empieza entonces a transformar la novela, que la va a transformar varias veces hasta que nos va a llegar la edición de 1928, que es la que nosotros vamos a conocer, digamos, en términos generales. Ese va a ser uno de los puntos más claves para entender por qué es importante esta primera edición de La Vorágine de la Universidad Nacional, porque trata de recuperar y recupera efectivamente esa primera intención de José Eustacio Rivera de escribir como lo hizo, de la esencia, como tú mencionas, de su escritura. Posteriormente, no sé si su merced me puede colaborar en la parte de los manuscritos, de las notas. Las notas, entonces, el profesor Carlos Páramo y Ángela Zárate lo que hacen es realizar un cotejo de esta primera edición, de esta primera versión de la novela, con los manuscritos originales que reposan en la Biblioteca Nacional de Colombia de La Vorágine. Entonces, ahorita como su merced mencionaba, esos viajes que hizo José Eustacio Rivera, los hizo, digamos, en canoa, los hizo a caballo, los hizo, digamos, en diferentes rutas, y él llevaba consigo un libro de cuentas, un libro de contabilidad. Yo no sé si ustedes hayan visto los libros de contabilidad, es un libro verdecito que tiene diferentes columnas, y él escribe parte de la novela, parte de La Vorágine en ese libro de cuentas. Entonces, lo que van a hacer entonces las dos personas que editan esta primera edición, digamos, la edición de la Universidad Nacional, lo que van a hacer entonces es realizar ese cotejo y decir cómo Rivera lo escribió por primera vez y cómo se quedó publicada en 1924. Para dar un ejemplo sencillo, la primera frase, que me imagino que todos acá conoceremos, como nos llegó, como está, digamos, en las últimas versiones, incluso en la primera, es: antes que me hubiera apasionado de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Así quedó la frase. Pero como él había escrito en un inicio, digamos, en el manuscrito, quedó como: antes de que me hubiera enamorado profundamente de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Es un cambio imperceptible. Me hubiese enamorado profundamente antes que me hubiera apasionado por mujer alguna. Entonces hay un cambio en términos del estilo, hay un cambio en términos del ritmo que él va realizando en todas las ediciones de La Vorágine para dar cuenta hasta la edición que nos llegó de 1928. Por ejemplo, también en esos manuscritos aparece la historia de por qué La Vorágine. Y si yo les pregunto a ustedes qué significa la vorágine, qué es una vorágine. La novela se llama Vorágine, La Vorágine, pero posiblemente no se sepa muy bien qué es una vorágine. Loras de la selva. Listo, pero es una vorágine, por ejemplo, relacionada con la selva, pero estábamos hablando que la vorágine también es el sistema de crédito. Entonces ahí, ¿cuál es la definición de vorágine? ¿Qué puede significar vorágine? Entonces, esa definición, dime, lo voraz, es un movimiento particularmente natural que tiene, digamos, que devora, atrapa, succiona. Eso es una vorágine, que está relacionada, por ejemplo, con los remolinos, con los huracanes, con la neblina. Incluso, por ejemplo, podemos ser un poco más atrevidos, incluso el amor también es una vorágine, porque logra atrapar, logra succionar, logra ser voraz y logra devorar, como después en la novela va a estar claro que la selva devora a los personajes, a los protagonistas de la novela. Entonces, esta edición particular tiene esa sección de notas que va a hacer ese cotejo con los manuscritos y va entonces a
a presentar cómo era la escritura inicial de José Eustacio Rivera y cómo fue que se transformó hacia el final en 1928. Otra de las cosas que también son curiosas de la edición es que hacen una especie de acercamiento y explicación acerca de algunos datos históricos, sociales, digamos de la época histórica en el que escribe José Eustacio Rivera la novela. Por ejemplo, con el mismo nombre de La Vorágine. En los manuscritos hay un tachón bastante grande sobre el primer título que José Eustacio Rivera da a la novela. Ese título no se conoce porque evidentemente lo tachó de una manera muy brusca, y se cuenta, uno de sus amigos cuentan que cuando él estaba escribiendo en uno de sus viajes por el Amazonas, les estaba comentando qué era lo que llevaba en escritura. A la final de la primera parte, él comenta como, esperen a ver si la logro encontrar. Listo. Dice que restaba mis esfuerzos de mi ideal y de mi ambición, que había logrado mi perseverancia contra la suerte. Dios me desamparaba y el amor huía. En medio de las llamas empecé a reír como Satanás. En ese momento en el que pone su énfasis específicamente en ese y empecé a reír como Satanás, su amigo que lo estaba escuchando se emociona y le dice, eso es una vorágine. Ahí inmediatamente José Eustacio Rivera tacha el manuscrito, el título, y pone arriba La Vorágine y plasma con mayúscula la L y la V, como eso fue una epifanía en términos del título. Ahí está, por ejemplo, una de esas historias, por si les interesa también conocer algunos datos como curiosos, como relevantes de la novela, están en esta parte en la que se coteja esos manuscritos con la primera versión de La Vorágine. Y por ejemplo ese que es bastante curioso de cómo nace el título de una obra y un título tan afortunado como fue La Vorágine. Con respecto también al tema de los viajes que su merced ahorita comentaba, y de la construcción de personajes, en efecto también puede haber una relación con todo este tema de la estructura narrativa del mito del héroe, del viaje del héroe, en términos de que hay una primera aventura que es, si lo pensamos en términos de tipología de la novela inicia como una novela denuncia sobre el caucho, les pregunto. La novela inicia como una novela que se enfoca en la economía de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, o inicia, por ejemplo, como una novela de amor. En efecto, la primera motivación y digamos la primera pasión por la cual va a ser movido los protagonistas para iniciar un viaje es el amor. De Arturo y Alicia, exactamente. Entonces, esta historia de amor entre Arturo y Alicia es la excusa, digamos, el pretexto para iniciar ese viaje que van a hacer que va a pasar por Caquesa y después va a iniciar después al Casanare y después se van a incursionar en la región Amazo-Orinoquía. Ahí también, por ejemplo, si recordamos en la estructura narrativa del viaje del héroe, que yo no sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, las películas de Marvel, ¿cómo era que se llamaba? Los Vengadores, por ejemplo. Generalmente hay un primer personaje que invita o que es el que cuida, digamos, el mentor, el guía del viaje. Eso se va a encontrar en todas las historias. Lo que yo les comentaba, por ejemplo, del infierno de Dante, va a ser Virgilio, un poeta que él va a conocer en el infierno, ya en el mundo de los muertos, que él lo va a acompañar durante toda su travesía, durante el infierno y el paraíso. Aquí también va a tener espacio un guía de viajes, como lo va a hacer Clemente Silva, digamos que va a acompañar a Arturo Cova ya cuando están directamente en la selva, o por ejemplo también va a tener un guía de viaje cuando están en los llanos, que los va a cuidar, que les va a enseñar cómo va a funcionar la dinámica del llano. Por ejemplo, cuando incursionan por primera vez en el Casanare, Arturo Cova tiene como un arma y le va a disparar a un venado que ve en lontananza ahí en el horizonte, y uno de los personajes del llano le va a decir, no lo haga, no pierda su tiempo porque ese animal está muy lejos. Nosotros lo vemos como una especie de alucinación muy cerca, por ejemplo, como si yo lo estuviera viendo a él, pero en realidad él está a varios kilómetros de distancia y realmente no lo va a dar, es decir, no lo va a capturar exactamente. Entonces, lo que va a hacer en estos personajes va a ser acompañarlos durante sus travesías. También va a ocurrir en la selva con Clemente Silva, que si ustedes hacen una pequeña alusión y un cambio de orden
de este personaje, Silva Clemente. Si ustedes hacen ahí un pequeño Silva Clemente, Selva Clemente, por ejemplo, va a tener una resonancia en que este personaje representa una selva, ya no una selva, digamos, maligna, que atrapa y devora en términos feroces y voraces, sino va a ser una selva clemente, es una selva que escucha, es una selva que acompaña, es una selva que lleva a estos personajes en el cauce de sus ríos y de sus tierras de manera clemente. Eso va a ser principalmente, por ejemplo, con el tema de los guías de viaje, con los guías de los viajeros prácticamente. Y otra de las cosas es, por ejemplo, los antagonistas, digamos, las personas que logran que el personaje se desvíe o es el personaje maligno de la novela, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el caso de Narciso Barrera, que va a ser el personaje que los va a llevar al mundo de las caucherías y les va a mostrar por primera vez esas grandes postales llena de ilusiones, de progreso económico, de grandes barcos, de grandes hoteles que están en la región amazónica y que ellos van a conocer en el llano, y él les va a mostrar esas postales y les va a decir es que la economía del caucho está funcionando, les va a generar riqueza, les va a generar progreso, pero cuando ellos entonces se dejan llevar por las ilusiones, van a encontrar todo el tema del terror cauchero, todo el tema de los tratos inhumanos, todo el tema de las crueldades, específicamente sobre ese sistema de economía del caucho. Entonces, sí hay una cierta relación digamos, con la estructura del viaje del héroe, que prácticamente está en todas las historias que nosotros conocemos. Después van a tener, por ejemplo, pasiones y motivaciones que van a hacer que estos personajes se construyan como nostálgicos, como melancólicos, como faltos de algo, que les falta en algún momento un no sé qué que les va a permitir vivir una vida plena. Y esta idea de desilusión, esta idea de fracaso, esta idea melancólica y nostálgica se encuentra digamos, un pequeño prefacio a la novela, cuando en una carta, un fragmento de carta de Arturo Cova, él menciona lo siguiente: los que al recordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido, sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas para que ambulara vagabundo como los vientos y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación. Este fragmento de carta va a ser importante porque va a capturar el espíritu, digamos, en términos de una conciencia, de una psicología del personaje, porque este personaje en efecto inicia su viaje como una historia de amor, es una historia de amor demasiado fracasada desde el inicio, lo sabe Alicia, lo sabe Arturo Cova. En algún momento dice, ni alcanzaré, como contigo ni alcanzaré ni al cielo, algo así. Le menciona Alicia a Arturo Cova, y entonces esta frase captura un poco esa esencia melancólica, nostálgica, que Arturo Cova va a seguir desarrollando durante toda su travesía hasta llegar al Amazonas. Entonces, para resumir, sobre los viajes y particularmente sobre esa historia y sobre ese eje narrativo, en efecto La Vorágine tiene una idea bastante importante sobre los viajes, porque es a través del viaje que Josu Sazo Rivera y Arturo Cova conocen lo que está pasando en la región Amazo-Orinoquía. Y por ejemplo, hay una cosa que yo me atrevo a decir en el texto que escribí, y es, por ejemplo, hay una relación muy cercana entre los viajes y la aparición de los derechos humanos, porque es a partir de los viajes que nosotros podemos conocer tanto lo mejor del mundo como lo peor. Como uno conoce lo peor del mundo, en cierto sentido, viajando. Eso le pasó a un pirata, por ejemplo, un pirata muy famoso que era médico de piratas, Alexander Esquemalian se llama, y él en su informe registra unos tratos inhumanos que se hacían entre piratas. Por ejemplo, le pasa también a Arturo Cova, le pasa a Josu Sazo Rivera, pero también le pasa, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas, cuando en época colonial, él, digamos que denuncia los tratos inhumanos a grupos indígenas, digamos en pleno siglo XVI, XV. También le ocurre, por ejemplo, a las personas, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, que estuvo muy en boga en los últimos años, sobre el informe, por ejemplo, que presentaron el informe final. Ellos viajan a diferentes lugares del país, conocen las regiones, hablan con las personas y ahí también establecen unos informes
digamos que hablan sobre violencia, pero también le ocurre, digamos, en las películas, si ustedes recuerden, no sé, recuerden alguna película, es a partir de los viajes que se conoce de alguna manera lo mejor y lo peor del mundo. Listo. Una pregunta para todo el auditorio. Les mencioné que pues desde el inicio que esta fue durante mucho tiempo la obra más representativa de la literatura colombiana. ¿Cómo creen en esa medida que le fue a la primera publicación, de la de 1924, en su origen? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? ¿Mala recepción? ¿Sí? Es curioso precisamente, por un lado, y la edición de ese entonces vino con una publicidad muy grande. O sea, realmente había una expectativa en el país creada por la publicidad ideada por José Eustacio Rivera sobre la obra, sobre la publicación de este libro. Pero esa parte, y es importante lo que mencionaba Nicolás, acerca de la liricidad de la obra, del su acercamiento a lo poético. Y es que Arturo Cova se concibe a sí mismo como un poeta que está viajando, y más allá de un narrador, ¿no? Pero pues obviamente como es una novela, es una obra narrativa, y en específico Arturo Cova es un narrador autodiegético. ¿Qué significa esto? Que es narrador personaje, pero no solo personaje, sino protagonista de la obra. En algunos estudios pues se menciona que pues esto que es un narrador autodiegético le da ciertas características de credibilidad porque está cercano a la situación, ¿no? No como una focalización omnisciente, como un narrador extradigético. Pero a su vez le resta credibilidad el hecho que muchas veces parece que se contradice, muchas veces parece que en esta vorágine febril de la selva, y precisamente sus ideas entran en contraposición, sus valores. Es un antes y un después en la vida de Arturo Cova, quizás no tan después porque posteriormente se traga la selva Arturo Cova, Alicia y a su hijo que nace en la selva. Pero no solo es un tránsito físico, sino también es un tránsito mental del personaje. Es un convertirse de una persona común de la ciudad a convertirse en un hombre de frontera. ¿Hasta qué punto pudo haberle pasado esto mismo a personajes como José Eustacio Rivera, como Roger Casement, como Rafael Uribe Uribe en este contexto? Listo, aquí le voy a pedir un favor, Fabián, si puede pasar un poquito las fotografías del libro, porque en efecto lo que menciona Fabián, no, aquí, si quieren, aquí. O no sé si las tengan, pero creo que no. La primera edición de La Vorágine, como ya les comenté, la esencia era denunciar y retratar una realidad. Y como yo les estaba comentando hace un momento, ustedes cómo retratan la realidad. Una de las tecnologías un poco que ya teníamos a principios del siglo XX era las fotografías. Entonces José Eustacio Rivera lo que hace es incluir tres fotografías para darle realidad a la novela, para darle realidad a su escrito. Entonces vamos a tener la primera fotografía, si quiere, esta es la primera. Va a mencionar que es un cauchero. Su descripción simplemente va a ser un cauchero y como vemos es un tronco de árbol y hay una cantidad de hojitas alrededor y una persona ahí que se pierde. Si yo te pregunto, por ejemplo, a ustedes qué es lo que ven, posiblemente no vean mucho porque es un personaje que se pierde dentro de las hojitas, dentro del árbol. Dime. En la manigua, exactamente. Está mimetizado. Va a ser importante esta fotografía porque va a mencionar entonces Rivera que va a ser un cauchero y ese cauchero va a representar de alguna manera a todos los caucheros que existieron porque no se logra identificar ese personaje. Tenemos una segunda fotografía que va a ser, que no me acuerdo el orden, el cauchero Clemente Silva, que va a ser
la misma fotografía, muy similar, con un personaje a una altura media que está prácticamente tratando el árbol, como extrayéndole el caucho, y lo que yo les comentaba, por ejemplo, en la última parte o en la parte del libro de la edición en la que se va a realizar un cotejo con los manuscritos digamos, los manuscritos originales que custodia la Biblioteca Nacional, es que estas fotografías fueron unas postales que circularon en la región más o menos en 1904-1905, y José Eustacio Rivera lo que va a hacer es incluirlas a modo de tratar de darle un poquito de realidad, no a un hecho ficticio, digamos a una postal, sino convertir esa postal en un dato histórico en la novela. Y aparece otra fotografía que es bien curiosa, con un tratamiento bien particular, y va a mencionar que es Arturo Cova en las barracas del Guaracú. Fotografía tomada por la Madonna Zoraida Ayram. Entonces, esta fotografía va a ser tomada por un personaje, por una mujer que aparece en la novela y que va a retratar a Arturo Cova. Entonces, la pregunta es, ¿realmente existió Arturo Cova? ¿Arturo Cova como este protagonista que aparece en las fotografías? ¿O quién es ese Arturo Cova que aparece fotografiado por la Madame Zoraida Ayram? Esa va a ser una pregunta clave que José Eustacio Rivera, digamos, va a jugar, y por eso es una novela bastante atrevida, porque logra cautivar al lector desde ese primer momento en el que lo reta para decirle, y aquí hay una frontera, nuevamente hablando de fronteras entre realidad y ficción. Entre esa frontera, entonces, José Eustacio Rivera va a jugar mucho, y se va a decir que la persona que aparece como Arturo Cova es el mismo José Eustacio Rivera fotografiado, es decir, que se pone delante de la fotografía, se fotografía él mismo, y él se va a poner también como si fuese Arturo Cova dentro de la edición de La Vorágine. ¿Qué es lo que va a pasar también aquí y que es bien curioso de este atrevimiento de José Eustacio Rivera? Y es que en la primera página de la novela él se va a poner también como protagonista ficticio. Si ustedes recuerdan el primer acercamiento que ustedes tienen con la novela, tiene un prólogo, y en ese prólogo es una carta que José Eustacio Rivera, como personaje ficticio, como personaje dentro de la novela, va a construir y va a decir que él se encontró con los diarios y la carta, digamos el texto que realizó Arturo Cova, y como Arturo Cova fue devorado por la selva, solo se encontró ese texto. José Eustacio Rivera entonces lo va a coger como como un funcionario público, lo va a editar y se lo va a presentar al ministro de Relaciones Exteriores, al señor ministro, en esa carta, y le va a decir, bueno, lo va a leer textualmente. Dice: en esas páginas respeté el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor. El infortunado escritor que no se desdibuja si es Arturo Cova o José Eustacio Rivera, subrayando únicamente los provincialismos de más carácter. Creo, salvo mejor opinión de su señoría, que este libro no se debe publicar antes de tener más noticias de los caucheros colombianos del Río Negro o Guainía, pero si su señoría resolviere lo contrario, les ruego que se sirva a comunicarme oportunamente los datos que adquiera para adicionarlos a guisa de epílogo. Y firma entonces José Eustacio Rivera. Ahí nuevamente hay una frontera que juega con esa dualidad entre realidad y ficción, y no sabemos muy bien como lectores si lo que estamos leyendo corresponde a una realidad histórica, a una realidad ficcional, o simplemente digamos que eso fue ya paulatinamente con el tiempo, que en efecto uno puede jugar con la realidad y con la ficción para construir un relato histórico. Así también se construyen los relatos históricos, con juegos literarios, con recursos literarios, con recursos, por ejemplo, de la historia oral, y la historia oral va cambiando un montón con el paso del tiempo. La historia que nosotros tenemos, por ejemplo, de los acontecimientos históricos, está alimentado por recursos literarios, por recursos que se hablan en la cotidianidad. Entonces, también en ese momento, José Eustacio Rivera hace un juego y le genera al lector esa duda sobre qué es lo que está leyendo, si es realidad o ficción. Listo. Y muchas gracias, Nicolás. Pues ya nos estamos acercando a la parte final de este conversatorio. Y no sé si quiera hacer una última reflexión sobre algún tema que hayamos dejado por fuera de La Vorágine, y algún tema que considere importante. Vale, listo. Entonces, para ir ya también cerrando y generar un poco como el resumen de lo que va a ser la obra, digamos la importancia de la obra en términos de la historia de la literatura colombiana, José Eustacio Rivera,
como ya les comentaba, para tenerlo claro, inaugura esa literatura denuncia, esa literatura comprometida que va a tratar de generar digamos que va a plasmar la realidad en la escritura. Con la vorágine, entonces, se establece diferentes puntos de encuentro con una sociedad tanto del pasado como del presente y que nos va a decir mucho hacia futuro. Es decir, por ejemplo, una de las agendas programáticas de manera internacional, de manera nacional, en diferentes lugares y en distintos tiempos también, es por ejemplo la lucha contra el cambio, digamos contra el cambio climático, la lucha contra el impacto que tenemos como humanos con la naturaleza, con la flora y la fauna, con por ejemplo también igualmente con el trato con los otros, con los distintos. Y aquí hago una pequeña reflexión que tal vez nosotros vemos como muy lejano estos temas de la vorágine, pero cuando hablamos sobre el tratamiento del otro, hablamos del tratamiento de la diferencia, es también pensar cómo ustedes se tratan entre sus compañeros de estudio, contra sus compañeros de trabajo, con sus profesores, con sus profesoras, cómo ustedes reconocen la diferencia de la otra persona que está ahí al lado de ustedes. Si ustedes reconocen esa diferencia como mala, como negativa, o simplemente la reconocen como hace parte de la diversidad humana y hace parte de un reconocimiento de que nosotros somos diferentes y por ende hay que reconocerlo, hay que, digamos, aceptar esa diferencia porque esa diferencia es positiva, porque es la que nos configura, digamos, como diversidad humana. Y si nosotros entonces pensamos un poquito esta diferencia en términos de los actos cotidianos, de nuestro diario vivir, aparece algo muy importante y es, por ejemplo, la convivencia. Cómo convivimos entre humanos, entre pares y también entre distintos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esta vorágine no es solo la vorágine, por ejemplo, de la diferencia étnica, de la diferencia, por ejemplo, racial, particularmente en esta época histórica, sino hay que traer la novela y también es, por ejemplo, es una recomendación, por ejemplo, a las personas, a los docentes o a las personas que funcionan como guías de lectura, es cómo podemos hacer que una novela difícil, porque todos reconocemos que es una novela difícil, su escritura es difícil, cómo la podemos traer hacia el presente y que cada una de ustedes pueda apropiarla y pueda decir qué puedo aprender y qué puedo tomar de esta novela tan importante en la historia de la literatura colombiana para mi cotidianidad. Es en el reconocimiento de la otra persona, es en el reconocimiento, por ejemplo, de la diversidad natural. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un conocimiento sobre las plantas, sobre qué plantas, por ejemplo, hay en Funza, sobre qué frutos se dan, sobre qué animalitos hay, por ejemplo, yo recordaba mucho una que se llamaba la guapucha, o la tingua. Entonces, si ustedes conocen la historia de esos animalitos, de esa diversidad en términos naturales, también hace parte, y es un legado que José Eustacio Rivera nos deja, es dirigir la atención a cómo funcionan, por ejemplo, entonces nuestra diversidad natural. También si recordamos o en algún momento vemos el cielo, vemos las estrellas, que es una práctica que se ha perdido con el paso del tiempo porque tenemos relojes, porque tenemos calendarios, pero en qué momento nosotros podemos también apropiarnos de un conocimiento que está en el aire, digamos que está ahí en la naturaleza. Entonces, también para abordar un poquito y tratar de ir cerrando es la pregunta, ¿cómo volvemos esta lectura algo personal? Algo que nos toque a nosotros mismos, a nosotras mismas y podamos aprender de ello, podamos aprender de esta novela. Nuevamente lo digo, hay diferentes campos de acción, hay diferentes fronteras, frontera de conocimiento, frontera de prácticas en términos de la vida diaria, del conocimiento de la naturaleza, en el conocimiento de los animales, pero también lo que yo les comentaba del conocimiento, por ejemplo, de movimientos naturales de la vorágine, en términos de aguas, de ríos, de abismos, de paisajes, por ejemplo, reconocer entonces cuáles son nuestros paisajes como país, como nación, si es la frontera, si es, por ejemplo, las fronteras en términos de la cordillera, de las montañas, pero también si es una frontera selvática, si es una frontera en términos de agua. Todas estas, digamos, razones, causas, motivos, nos permitirán entonces poder hacer una apropiación real de la novela y pensar entonces que José Eustacio Rivera logró su misión, que en algún momento él tiene un lamento como escritor que va a mencionar algo así como, esperen ya les comento, dice la tercera, va a mencionar algo así como: Dios sabe que al componer mi libro no obedecía a otro móvil que el de buscar la redención de esos infelices que tienen la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación.
pues solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan. Ese lamento que él tiene como escritor, nosotros podemos aliviarlo un poco y decir, lo que usted hizo, de alguna manera, sí es importante, porque podemos al menos tener una conciencia y podemos apropiar estos conocimientos para tratar de construir una vida un poco más amable, un poco más armónica y lo que les decía, un poco más clemente, por ejemplo, en un contacto con una selva que para Occidente durante muchos siglos fue la selva oscura, la selva maligna, la selva, y por ende todos sus habitantes son malignos, son oscuros, son negativos. Nosotros podemos coger todo ese conocimiento y decir, no, la selva también es diferente. Y la selva, como se construyen diferentes, digamos, como la noción de los grupos que la viven, es distinta como la tiene una persona que vive en una ciudad, porque a nosotros que vivimos en la ciudad le tememos a la selva, le tememos a lo desconocido, y porque hay personas que viven normalmente en la selva sin problemas, sin preocupaciones y tienen su vida cotidiana en otros lugares. Es también para aceptar entonces que existen otras maneras de vivir, otras maneras de actuar, otras maneras de pensar que van a construir nuestra idea de diversidad humana y de diversidad étnica y cultural, que va a ser lo que va a construir nuestro país. Y ya para ir cerrando entonces, ahí yo les comentaba un poco sobre la Divina Comedia de Dante. En esa novela, Dante se incursiona en el infierno, luego pasa por el paraíso, por una historia de amor, buscando a Beatriz, que está en el paraíso, y ahí hay mucha información sobre algo que no conocemos, sobre qué es lo que hay en el infierno prácticamente. Recuerdo mucho una cita del mismo poema de la Divina Comedia, que él le va a preguntar a Virgilio, ¿y cómo fue que qué pasó cuando Jesucristo llegó al infierno? Generalmente nosotros tenemos la idea de que Jesucristo descendió a los infiernos, pero no sabemos qué fue lo que ocurrió, no sabemos qué fue lo que le ocurrió a él cuando descendió a los infiernos. Y ahí Virgilio le comenta que él en algún momento logra coger la chapa de la puerta del infierno y romperla. Pensemos un poco el poder que tiene pensar que Jesucristo ingresa al infierno, logra abrir la puerta, logra dañar la puerta del infierno y meterse ahí para tratar de aliviar un poco la entrada de las personas, para que logren hacer ese tránsito entre el infierno y el purgatorio para llegar al paraíso. Si lo pensamos en ese sentido en el que hay una información poderosa, también podemos pensar de que en la vorágine nos podemos encontrar también con mucha información poderosa, en términos de que cómo un personaje logra incursionar en la selva, logra vivir sus amores, sus pasiones, sus delirios, su embriaguez, pero también sus ilusiones y su deseo de vivir a plenitud en la selva, en un escenario que no corresponde oficialmente, digamos, a un escenario en el que él transitaba cotidianamente. Entonces es una invitación para que cada uno y cada una de ustedes pueda leer la novela, tengan el reto de leerla completa, y si ya la leyeron, puedan volver a esta novela con diferentes ojos y aventurarse, porque realmente es una aventura. Lo que yo les comentaba, la aventura de Dante es en el infierno, y esta aventura es en la selva, en nuestra selva, en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, por la charla, Fabián. Listo, entonces para cerrar les tengo dos preguntas. Ahorita Nicolás mencionaba el tema de las guapuchas. ¿Cómo es el gentilicio de los habitantes de Funza? Guapucheros, muy bien. La otra pregunta, ¿quieren un libro de estos? Entonces, acá les van a realizar vamos a rifar uno de los ejemplares. Quien responda a la pregunta se lo puede llevar. Silencio. Antes de entregarles un libro a ustedes, quería que Nicolás se acerque acá un segundo, porque desde Funza también le tenemos un regalo para él de las publicaciones que hemos realizado aquí. Entonces, acá al frentecito un segundo para la foto y hago entrega oficial. Yo les iba a hacer una pregunta más o menos sencilla, algo así casual, más o menos, tipo, ¿cuál es el presupuesto antropológico de los distintos escenarios y personajes que están inmiscuidos en la vorágine? Describiéndome desde Arturo Coa, bueno, desde cada uno de los personajes.
Pero dije, no, eso está excesivamente sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarle, ¿quiénes quieren pasar acá al frente? Porque van a tener que responder acá al frente la pregunta para que vayan pasando. Entonces, levanten por favor la mano para que pasen acá. Ya vamos a dar cierre al evento, entonces, con relativa celeridad, porque van a tener que responder igual. No va a ser tan difícil como la que acabo de hacer. Esa pregunta la preparé para hacérsela a Nicolás, pero pues ya no tenemos el tiempo para hacer ese abordaje. Entonces, por favor, las personas que quieran intervenir se van acercando. Curioso que se arme tanta polémica, ¿no? Pensé que iba a ser más fácil la selección. Acá ya vienen 3 chicos, un aplauso para ellos. 4. Chicos, y de los colegios públicos, datazo importante, mi hermano y yo somos egresados de colegios públicos, de hecho mi hermano es egresado de la unidad de acá. Entonces, chicos, ahí vienen otros 2. Listo, un aplauso para los chicos que ya vienen. Entonces, si quieren, váyanse ubicando a este costado, a mi costado derecho. Y cada uno va a pasar muy brevemente y va a dar una definición de lo que les voy a preguntar. Nosotros 3 vamos a servir como jurados, Nicolás, Fabián y yo, para decidir quién da la mejor definición de lo siguiente y ya les entregamos el libro. La pregunta, para que la escuchen muy claramente, tienen que hablar duro. Muchachos del auditorio, por favor, hagan silencio para que puedan escuchar los compañeros que están acá arriba. La pregunta es, ¿qué es la literatura de denuncia? Y de 2 o 3 ejemplos de textos que se incluyan en esta tradición. Entonces, iniciamos desde la derecha. Literatura de denuncia. Si ya pasaron hasta acá, arríesguense, porque qué pena, esto se está transmitiendo en vivo, que hayan pasado al frente y no sean capaces ni siquiera de decir, hola, yo me llamo tal y creo que es esto. Entonces, literatura de denuncia, que fue uno de los conceptos que se utilizó hoy aquí. Listo, me estaban preguntando que les dijera acá más cerquita porque como estamos proyectando hacia allá el sonido, ellos no escuchan bien, pero entonces ya les estoy aclarando, ¿listo? La literatura de denuncia se basa en un texto que está hecho para denunciar, por así decirlo, públicamente un tema o algo que esté pasando en una zona, una región de algún lugar objetivo. A ver, un aplauso para emocionarlos porque están acá aterrados. Están asustados. Chan, chan, chan. No alcanzo. Según mi opinión, puede ser un tipo de texto informativo que tiene escrito cierto tipo de queja o inconformación sobre algún problema o disgusto social.
Listo, me voy a reunir con el jurado y vamos a deliberar sobre esas dos opciones. Recordarles que igual esta es una de las grandes tradiciones en la literatura. No lo mencionamos, pero tanto mi hermano como yo somos escritores de acá del municipio. Vamos a estar en otros eventos, por ejemplo, mañana a las 5 en un conversatorio. ¿Por qué es importante esta tradición? Porque no hay que olvidar que la literatura, más allá de ser una representación estética, tiene un componente social y político importante. Y uno debe decir lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos unos textos ya publicados sobre lo que ocurrió en el paro que nos correspondió vivir en los años 2018, 2019 y 2021, como sujetos políticos. En esta tradición se encuentran poetas como Neruda, como Roque de Altón, autores teatrales como Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, la comedia de los 3 centavos, por ejemplo, que es una de sus obras. Tiene una frase bellísima que es: ¿qué hace más daño alguien que roba un banco o alguien que funda uno? ¿Quién roba más? Este es el tipo de denuncias que se hace a través de la literatura. Y en este caso, por ejemplo, el tema del genocidio del Putumayo y la esclavitud de los caucheros. Entonces, si quieren ustedes ya pueden ir bajando, vamos a hablar con el jurado y vamos a hacer la entrega. Igual va a haber ejemplares acá en el Biblioparque Marqués de San Jorge, por si quieren consultar la obra. Bueno, entonces por unanimidad invitamos acá al escenario a la chica que respondió. ¿Dónde está? La del pelo Aquí, por rojo. favor, ven. Pues un aplauso para ella. Muchas gracias, un aplauso. Un aplauso para Sara, por favor. Bueno, finalmente vamos a darles la invitación a que lean la obra, a que aprendan más sobre el autor, a que entiendan la realidad política y social a partir de la literatura. Unas últimas palabras de mi hermano y ya con eso concluimos. Sí, va por la misma línea. Chicos, gracias. Comentarles que venimos resaltando, claro, toda la importancia de la vorágine, pero pues que esto no se quede acá simplemente en lo que han escuchado sobre la obra, sino invitarlos a que se acerquen, la lean. No solo lean la vorágine, sino en general la literatura colombiana tiene muy buenos escritores, muchos olvidados por la historia, que solo conocen los que estudian literatura. Pero acérquense a estas obras, es realmente bastante enriquecedor. Invitarlos a las demás jornadas de esta Feria del Libro. Recuerden que este es el conversatorio inicial, pero tenemos muchas más jornadas. En especial, el día de mañana a las 5, en el auditorio Las Estrellas Son Negras, va a presentarse el profesor Carlos Serrano, presentando la vida de Arnoldo Palacios, un importante escritor chocuano. Así que los esperamos, también en los demás eventos. El cronograma está en PDF por hoy. Y adicionalmente recordarles que aquí en el Biblioparque Marqués de San Jorge pueden encontrar algunas de las obras de mi hermano y mías, por ejemplo, Notas sobre el mundo que somos y Sujetos de la periferia y otros cuentos políticos. Mi nombre es Sebastián Fonseca Trujillo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan una feliz jornada.